Bienvenidos y bienvenidas a las terceras jornadas virtuales iberoamericanas de educación y tecnología. Los invito a que recorran conmigo el maravilloso mundo virtual de ISPA 3D. El mismo simula la realidad y estaremos conviviendo en la sala de conferencias en la cual visualizaremos las conferencias que han preparado los expertos de varias partes del mundo para nosotros para continuar reflexionando sobre el uso de las nuevas tecnologías en educación. Vayamos a ver una. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos desde Córdoba, Argentina. Un placer participar de estas terceras jornadas virtuales iberoamericanas de educación y tecnología, JOVIDET. Felicitaciones a los organizadores. Muchas gracias por la invitación y un gran gusto compartir con los que estén viendo este video para reflexionar, aprender y analizar juntos en este contexto tan particular pero tan desafiante para la educación. Lo que les propongo es bajo temática de competencias digitales docentes, mucho más que usar TIC en clase, es una posibilidad de entre todos pensar este contexto, analizar y trascender el mero uso instrumental de las tecnologías aplicadas a la educación. Y desde allí pensarnos como docentes, como educadores, como formadores, cuál es nuestra responsabilidad, nuestro rol y también nuestra obligación en cierta manera pensando en el contexto actual y en lo que viene para las futuras generaciones. En este sentido, comenzamos planteando de dónde venimos en cuanto a educación y a tecnología y en el contexto social. Y hasta febrero del 2020 veníamos con métodos, tiempos, espacios y vínculos educativos centenarios, inamovibles en muchos casos, también cuestionados, pero dentro de cierta comodidad o costumbre, podríamos decir, porque por lo menos en 2 siglos o más, la educación, la escuela como institución, no tuvo grandes transformaciones o grandes cambios. Luego, desde marzo del 2020, una disrupción, un cambio abrupto, una emergencia, priorizar el vínculo. Estábamos parados en un momento en el que no sabíamos para dónde ir, la puesta en evidencia de los grandes aciertos, pero también de las grandes falencias de la educación y un desconcierto complementado con un sobreesfuerzo para justamente mantener ese vínculo no solo pedagógico, sino también social y afectivo y emotivo y de soporte con nuestros estudiantes y también con nuestros colegas para sostener la tarea en esos momentos cuando sobrevino la pandemia y nos encontró con esta realidad de tener que cerrar las escuelas. Y luego, en 2021 y en lo que va del 2022, ya sabemos en cierta manera y en gran medida a lo que nos enfrentamos. La cuestión de la virtualidad versus la presencialidad como una, digo yo, falsa disyuntiva porque nos plantea, bueno, uno u otro o el complemento y nos centramos en el espacio. La transformación versus la vieja normalidad, volvamos al 2019, dejemos el 2019 atrás, son como posturas extremas que por allí se escuchan o que intentan complementarse en cierta manera. Grandes brechas digitales, educativas, tecnológicas, económicas y sociales que se pusieron sobre la mesa de manera evidente y que requieren obviamente acciones, y un boom tecnológico educativo con aplicaciones, con empresas, con consultoras, hasta inclusive con compañías u organizaciones que antes no estaban vinculadas a la educación y ahora sí a partir de proponer herramientas tecnológicas o alternativas que tienen que ver con las TIC. En este contexto también plantear en primera instancia qué aprendimos de manera muy rápida. Aprendimos que la tecnología es imprescindible, pero por sí sola no es suficiente para una educación de calidad, que enseñar es mucho más que dar clases y contenidos, que educar es mucho más que estar en la escuela es mucho más que un edificio, sin duda, el aula es mucho más que 4 paredes en el mismo sentido. Estábamos y estamos lejos de una verdadera innovación educativa, si bien hay experiencias muy valiosas, hablo en general y pensando en lo que nos resta como recorrido, como camino. La educación no siempre es una prioridad, también se puso en evidencia y lo vimos en este tiempo, en distintos ámbitos y con distintos matices. La virtualidad es fabulosa, pero solo con uso crítico y fundamentado. La presencialidad es fabulosa, pero hay que reconvertirla, hay que repensarla. El acto o momento pedagógico es un hecho colaborativo, compartido, cooperativo. El trabajo individual quijotesco solo desgasta y no genera resultados de calidad.
También aprendimos que ya no hay margen para hacer lo mismo que antes de la pandemia, exactamente lo mismo. El mundo cambió, la educación está urgentemente convocada a cambiar. También que el trabajo docente, el día a día en el llano, tiene una enorme fuerza transformadora. Tenemos los ejemplos en cada uno de los docentes y educadores que estuvimos actuando en la pandemia. Capacitarse ya no es una opción, es una necesidad constante y una obligación ética. Y por último, que la educación y la escuela reflejan y reproducen, pero también, por suerte, revierten y transforman las inequidades e injusticias. Ello, de manera muy resumida, lo que aprendimos después de este recorrido de estos 2 años y medio prácticamente, desde que el mundo y la educación se transformaron de manera abrupta. ¿Y qué nos falta aún como para terminar esta introducción? Bueno, considero que nos falta el protagonismo de los estudiantes verdadero, constante y masivo. La voz escuchada y constante de los docentes también para tener en cuenta transformaciones o distintas alternativas. Proyectos educativos a gran escala realmente innovadores. Hay experiencias individuales, institucionales muy interesantes. Nos hace falta pensar en algo a gran escala para transformar esta educación. Acciones efectivas para disminuir brechas, las que nombrábamos recién. Mayor formación y promoción de metodologías alternativas para transformar la enseñanza y el aprendizaje. Transformación y adaptación de la dinámica, tiempos y espacios laborales de los actores educativos. Si cambió toda la estructura, el contexto y parte del sistema, hay que pensar sin duda la transformación de tiempos y espacios laborales de los actores educativos. Atención a consecuencias emocionales y patológicas de la pandemia en niños, jóvenes y adultos, un tema que se está empezando a investigar y que requiere sin duda mucha mayor acción y reflexión. Y acuerdos globales para una educación de calidad, más allá de las particularidades de cada región o país, considero que es lo que nos falta en este breve recorrido que hicimos a manera de introducción. Entonces, en este primer punto, podemos preguntarnos, ¿revolución educativa o añoranza de lo que ya no existe? ¿En qué medida estos años de pandemia generarán una verdadera nueva educación? ¿O será solo una anécdota de que todo cambió para que finalmente nada cambie? Lo que está en juego, en definitiva, es la capacidad, la voluntad y la resiliencia de la educación ante una situación inédita y que fue disruptiva y transformadora. Para seguir haciendo lo mismo, dice Manuel Area y Jordi Adel en el 2001, en plena pandemia, para seguir haciendo lo mismo que antes, no merece la pena el coste económico ni el esfuerzo organizativo de la incorporación de las tecnologías a las escuelas. La pregunta en consecuencia es, ¿cuándo podemos considerar que las tecnologías son disruptivas pedagógicamente e impulsan el cambio educativo? En otras palabras, ¿cómo se manifiesta o qué fenómenos o evidencias que las mismas alteran de forma decisiva la enseñanza tradicional? Cuestionamientos muy precisos y que van a la raíz de la cuestión. ¿Cuándo hablar de verdadero cambio educativo, de tecnologías disruptivas pedagógicamente? Bueno, es un poco el reto de este tiempo y en este contexto en lo que venimos desarrollando. Y por su parte, Cristóbal Cobo, antes de la pandemia, es bueno aclarar los textos que se produjeron antes de la pandemia porque toda esta discusión no surge en el 2020, sino mucho antes, décadas antes inclusive. En la innovación pendiente, este autor dice, ¿cómo encontrarle sentido al cambio educativo en estos tiempos tecnológicos? ¿Cuáles son las implicancias educativas de los avances tecnológicos en el aprendizaje por máquina, la automatización, la toma de decisiones algorítmicas, etcétera? ¿Cómo hay que conceptualizar ahora lo que antes eran categorías estables? Alumno, docente, escuela, liceo, universidad. ¿Qué efecto tiene lo digital en los procesos centrales de educación como el aprendizaje, la creación de conocimientos, la enseñanza y la pedagogía? Tal como lo sugiere el alcance de estas preguntas, es hora, decía en 2016, de que entablemos discusiones suficientemente complejas sobre tecnología y cambio educativo. Es decir, que nos sentemos a la mesa a ver realmente cuál es la situación y cuáles son las propuestas verdaderamente innovadoras para la educación utilizando la tecnología. Fíjense esta imagen, es de 1899. Jean-Marc Coté, un ilustrador francés, pensaba la escuela en el año 2000, un siglo después en su tiempo. Es tragicómico en algún punto porque el docente está tirando libros en una máquina y esa máquina que está impulsada con una manivela está conectada por diferentes cables hacia
las cabezas de los alumnos que con un casco van recibiendo ese conocimiento y van aprendiéndolo o van tomándolo a partir de que el docente tira esos libros y la máquina los procesa y los transforma y los mete casi de manera impuesta en la cabeza de los estudiantes. Fíjense cómo en 1899 se pensaba la escuela en el año 2000. Bueno, claramente esa no es la alternativa que estamos tomando o la alternativa que se pretende para pensar el rol docente utilizando la tecnología educativa. Pero es una buena forma de ver cuáles son por ahí las idealizaciones que se toman con respecto a la tecnología aplicada a la escuela y a la educación. Por otro lado, fíjense este video de 1 minuto y seguimos conversando de lo que es o de lo que no sería, en este caso, innovación educativa. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2 por 8, 16. Buenos días, profesor. Le traigo una buena noticia. A partir de hoy, nuestra escuela será moderna. Adquirimos computadores, lo que nos permitirá proporcionar una educación de excelencia. Dos por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. 2 por 6, 12. 2 por 7, 14. 2. Claramente una escuela innovadora, una escuela moderna, la excelencia educativa, no pasa solo y exclusivamente por la incorporación de tecnologías. En este caso la metodología no cambió, la didáctica no cambió, siguió exactamente igual, el rol de los estudiantes también, la dinámica de las clases, y solo por el hecho de tener la última tecnología en nuestro salón, en nuestras clases, en nuestros espacios, eso no necesariamente significa innovación educativa o transformación educativa. Queda en evidencia con este video que compartimos. Para integrar con éxito entonces las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, es indispensable replantear el papel de los docentes y reformar su formación y perfeccionamiento profesional, dice el marco de competencia de los docentes en materia de TIC de la UNESCO del 2018. Es necesario promover una cultura de la calidad en todas sus formas, a saber, apoyo al personal, apoyo a los alumnos, elaboración de los planes de estudios, preparación de los cursos, impartición de los cursos y planificación y desarrollos estratégicos. En este contexto y en este marco, fíjense lo que pasaba en 1923, cuáles eran las condiciones para establecer la docencia. En este caso, un contrato con el Consejo de Educación, vigencia de 8 meses y las obligaciones a las maestras que claramente tienen que ver con un contexto, con una forma, con una cuestión social de aquella época que hoy no están vigentes, pero que se imponían no casarse, no andar en compañía de hombres, estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender la función escolar, no pasearse en heladerías, no fumar cigarrillos, no abandonar la ciudad sin permiso, no beber alcohol, no viajar en coche si no es con su hermano o su padre, no vestir ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener limpia el aula y no usar maquillaje. Esto era lo que se pedía para ejercer la docencia, que claramente no tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, sino con cuestiones particulares, individuales y hasta privadas. Bueno, esto cambió, pero nos muestra que por allí los tiempos van marcando las distintas realidades y que estas cuestiones que no tenían que ver con la educación se exigían y hoy estamos llamados a incluir en nuestras clases y en nuestros ámbitos cuestiones que tengan que ver específicamente con la docencia para transformar realmente la educación desde ese sentido. A esto le sumamos, fíjense, esta transformación de la tecnología mostrada en 1 minuto, 40 años. Fíjense ese escritorio completo y cómo se empieza a transformar, ya se transformó la pantalla, el cortar y el pegar, las presentaciones, las revistas se van incluyendo en una pantalla, los libros, las enciclopedias,
lo que ponemos como avisos, como agenda, como tareas pendientes, los mapas, los contactos, los calendarios, las llamadas o los mensajes, los correos electrónicos, los videos, todo lo que se empiece a incluir solamente en una pantalla, los archivos, todo lo que necesitamos para nuestra tarea habitual. Y fíjense que en muy poco tiempo esto se transforma y cómo las pantallas van incluyendo aquello que no teníamos de otra manera o lo condensa. En 40 años, que para la humanidad es prácticamente nada, cómo se ha transformado, cómo la tecnología cambió nuestras rutinas y nuestras dinámicas. Bueno, va transformándose y viene transformándose la tecnología, y con ello la tecnología también transforma nuestras cotidianeidades seguramente. Y el tercer elemento en esta introducción tiene que ver con la pandemia, con este contexto que nos generó una disrupción enorme, que nos cambió todo lo que veníamos estableciendo como sociedad, que nos puso en un lugar en el que no habíamos estado, que nos encerró en algún tiempo, que nos generó mucho más cuidados, y que obviamente también esto tuvo que ver con la escuela y con las transformaciones y con lo que interpeló fuertemente al sistema educativo todo. El mundo cambió y seguirá cambiando, la tecnología cambió y seguirá cambiando, la educación cambió y seguirá cambiando, los estudiantes y sus entornos cambiaron y seguirán cambiando. ¿Y los docentes? ¿A qué cambio estamos invitados? Y en este punto es importante pensarnos por qué hay que repensar el perfil y el rol de los educadores post-pandemia. Y considero que es para ser y seguir siendo protagonistas de la educación, para aprovechar la experiencia de este tiempo, para dar respuesta a las transformaciones, para formar en, desde y hacia la incertidumbre que parece ser el contexto actual en cada una de las situaciones sociales, y también para reflexionar, asumir, consensuar y actuar sobre los grandes desafíos pre-pandemia de la educación que tenían que ver con la calidad, la igualdad, la equidad, las nuevas metodologías, los recursos, todo lo que estaba interpelando a la educación antes de la pandemia. También es una buena oportunidad para reflexionar y consensuar y actuar sobre esos grandes desafíos que ya teníamos. En este punto es importante plantear la alfabetización digital como el marco de referencia general, no solo de los docentes, sino de los ciudadanos digitales a lo que estamos llamados, entendiendo esta alfabetización digital como un proceso imprescindible para adquirir las habilidades necesarias para ser competente en el uso de las nuevas tecnologías. Ya no solo leer y escribir, estar alfabetizados, sino también alfabetizarnos digitalmente en ese sentido. Es una capacidad de las personas para realizar diferentes tareas en un ambiente digital, no solo como un medio, sino también como una nueva forma de comunicación y de creación y comprensión de la información. Por ejemplo, ir a un banco, hacer un trámite, etc. Y esto trae beneficios como el pensamiento crítico, las mejoras del uso cotidiano, el acceso a mejores condiciones laborales, reducción de la brecha digital, entre otras. Pensando destrezas claves desde lo instrumental, lo cognitivo-intelectual, lo sociocomunicacional y lo ético también en esta alfabetización digital que nos traspasa como ciudadanos del siglo XXI. Y desde allí pensar las competencias digitales docentes. Estas competencias que tienen una clara intención proactiva de desafío, pero también de responsabilidad, porque competencia significa, además de ser hábil en algo, pertenecer, comprometerse a algo, hacerse responsable de ese algo. Implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación, apoyándose en habilidades básicas con las TIC, como el uso de la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet, según un documento europeo del año 2006. También no solo proporciona la capacidad de aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales y los retos que plantean, sino que resulta cada vez más necesaria para poder participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento del siglo XXI. Para pensar las competencias digitales docentes, tenemos que transformar la concepción de las TIC y pasar a una idea de las TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y de las TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación.
para que no solo gestionemos información, los datos que tenemos al alcance, sino construyamos conocimiento o compartamos ese conocimiento y lo hagamos todo ese proceso de manera colaborativa. Desde allí, pensar las competencias digitales docentes, las TIC, no como un instrumento, sino como una posibilidad para aprender, para conocer, para empoderarnos y para participar. También estas competencias digitales docentes en el marco del modelo tecnológico pedagógico del contenido conocido como TEPAC, que lo que plantea es que para poder aplicar las tecnologías en la enseñanza y en el aprendizaje, tenemos que mezclar estos conocimientos, tenemos que conjugarlos. El conocimiento que tenemos de nuestra disciplina, del contenido, de lo que sabemos de nuestra materia, el conocimiento sobre cuáles son las mejores tecnologías para explicar ese contenido y el conocimiento pedagógico para buscar la mejor forma, la mejor manera, la didáctica, las distintas estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Desde allí, sabernos competentes digitalmente como docentes. Y también en el marco de este mar de aplicaciones, de tecnologías, de recursos, fíjense acá están las 200 más usadas en 2018, pero no significa que son las únicas y actualmente hay muchas más. Y en este contexto, utilizar las tecnologías, seleccionarlas, aplicarlas, probarlas y lo que funciona en un contexto no necesariamente funciona en otro. Entonces, también tener en cuenta ese criterio de selección. ¿Qué es entonces la competencia del digital docente? Lo escuchamos en un minuto. Formación digital. Y de hecho los docentes tienen el reto de adaptar el método pedagógico y enseñar al alumnado a hacer un uso responsable de las tecnologías digitales. Los expertos han definido un conjunto evaluable de capacidades y habilidades profesionales complejas, la competencia digital docente. De este modo, se da valor a que el profesorado tenga la capacidad de enseñar a los alumnos a gestionar de forma crítica la información que encuentran, y también que promueva el uso ético, seguro e inclusivo de las redes. Además, los docentes deben poder incorporar de forma natural la tecnología a la práctica profesional y adoptar metodologías que permitan aprovechar todo el potencial. A pesar de que la adaptación es un proceso complejo, la escuela ha asumido el reto de trabajar con los recursos tecnológicos propios de la era digital. Ser competentes digitalmente, entonces, es una invitación a poder enseñar en este siglo XXI. En este contexto vamos a repasar dos marcos de referencia que me parecen interesantes y que tienen que ver con situaciones generales y que, como dice ahí, está ideado para adaptarse a los objetivos nacionales e institucionales. Es una herramienta para guiar la formación inicial y permanente de los docentes acerca del uso de las TIC en todo el sistema educativo. Esta versión que vemos del marco de competencia de los docentes en materia de TIC de la UNESCO es la tercera versión. Hubo una primera en 2008 y otra en 2011. Y a estos efectos, el desarrollo profesional de los docentes debe ser entendido como un proceso de aprendizaje durante toda la vida y no como un evento puntual y único. No hago un curso de informática y ya soy un docente competente digitalmente, sino que es un proceso que incluye esa formación, sin duda, pero que traspasa el mero uso instrumental de determinada herramienta o de determinada aplicación. Este marco de competencias plantea que la integración efectiva de las TIC en las escuelas y las aulas puede transformar la pedagogía y empoderar a los alumnos, lo que veíamos recién. En este contexto, la competencia de los docentes desempeñan un papel fundamental para integrar las TIC en su práctica profesional a fin de garantizar la equidad y la calidad del aprendizaje. ¿Qué plantea este marco? Y fíjense allí el mapa, el panorama bien completo y complejo que tiene que ver con distintos niveles. 3 niveles: adquisición de conocimientos, profundización de conocimientos y el último más avanzado, creación de conocimientos. Adquiero, profundizo y creo. El proceso pensado para estas competencias digitales docentes. Y después 6 aspectos: comprensión del papel de las TIC, currículo y evaluación, pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración, aprendizaje profesional de los docentes. Ello hace en el centro de este esquema 18 competencias digitales docentes que deben ser entendidas desde la integralidad, de la integración y la interrelación.
no algo aislado, sino el conjunto de elementos. Y fíjense que toma lo institucional, lo pedagógico, lo curricular, las competencias mismas, lo organizativo, lo administrativo, lo que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza. Bueno, y es un documento muy claro en cuanto a cómo pensar cada una de estas competencias desde los diferentes niveles y aspectos. También proponer el marco europeo para la competencia digital de los educadores, que responde a la creciente concienciación de que los educadores necesitan un conjunto de competencias digitales específicas para su profesión, con el fin de poder aprovechar el potencial de las tecnologías digitales para mejorar e innovar en educación. El que vemos aquí es del 2020, que también generó reformas en los distintos países europeos, por ejemplo, la de este año recientemente actualizada en España, y que tiene que ver con un marco, con una referencia construida a partir de la reflexión y del análisis y de la integración de distintos saberes. En este caso, este marco plantea 6 áreas: el compromiso profesional, los recursos digitales, enseñar y aprender, evaluación, empoderar a los estudiantes y facilitar la competencia digital del estudiante. Lo incluye el estudiante al igual que el resto, pero acá de manera específica en estas 2 últimas áreas, y la interrelación entre todos estos contenidos, que no deja de ser un mapa de acción o de interrelación en torno a todas las competencias. Como decíamos, no es un momento, es un proceso. Y así queden claro en cada uno de estos elementos que plantea este marco europeo de competencia digital de educadores. Y también plantea diferentes niveles, desde el Nobel, el explorador, el integrador, el experto, el líder y el pionero, y esos niveles que tienen que ver con las distintas competencias que estuvimos viendo recién y las distintas áreas. ¿Qué debería o cómo debería lograrse esa competencia digital para estar en los distintos niveles de acuerdo a las áreas y a las competencias que se traten? Bueno, esto está bien abordado en detalle en los documentos, que recomiendo analizarlos y verlos, porque no dejan de ser una guía, una referencia, por ejemplo, para evaluar acciones institucionales, de docentes, ministeriales, políticas educativas, contextos generales. Es un buen marco de referencia para ello, y también para el docente de manera individual, para saber en qué situación está su competencia digital y por dónde profundizar, a dónde está la motivación de las próximas formaciones a las que puede acudir. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, la realidad es algo diferente, donde aún no se ha elaborado un plan estándar que pueda aplicarse a nivel regional, pues las brechas tecnológicas y generacionales entre los países que la conforman todavía son muy extensas, y la situación en cada país es muy diversa. Sin embargo, la invitación es importante para poder elaborar este marco de referencia de competencias digitales docentes, para desde allí pensar algo regional, algo integrado, y también para que condense las particularidades de los distintos sistemas educativos de Latinoamérica. Sin duda, un desafío, y que considero que es urgente. ¿Cómo pensar entonces las competencias digitales docentes? Pensarlas más como una propuesta que como una receta. Desde un debate pedagógico más que tecnológico, como una necesidad de situar las distintas acciones educativas, pedagógicas y del sistema. Pensar en lo macro, pero actuar en lo micro, en lo particular. No es solo para expertos informáticos ni especialistas en codificación o en programación, sino para cada docente particular. No hay Quijotes ni superhéroes, el trabajo es eminentemente colectivo. Discusiones locales, integración regional y un marco común puede ser el camino a seguir. Obligación ética con generaciones y futuros profesionales es una de las mayores motivaciones, y la articulación entre actores, instituciones y políticas educativas es una necesidad para que estas competencias digitales docentes se puedan elaborar, pero para que se sigan repensando y reflexionando y que den respuesta a esta educación y a esta enseñanza del siglo XXI. En síntesis, las competencias digitales docentes son un desafío integral de todo el sistema educativo, más allá de la situación de emergencia y excepción de la pandemia, y es el marco necesario para contar con educadores que puedan formar a los ciudadanos y alfabetizados digitales del siglo XXI. Sin duda que es una transformación a la que estamos llamados, más allá de esta situación que nos generó una disrupción enorme y que tiene que ver con nosotros plantear una propuesta de enseñanza acorde a estos tiempos y con lograr un aprendizaje de nuestros estudiantes que les permita actuar en esta sociedad digitalizada del siglo XXI.
De mi parte, hasta aquí. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por compartir este espacio. Agradecer nuevamente a los organizadores y desearles una excelente jornada, que seguramente así va a ser, de reflexión y de intercambio. Hasta la próxima.